Hola Sagitario, qué alegría y qué bendición estar leyendo en tu horóscopo semanal. Como siempre te recuerdo, soy Sagitario ascendente, entonces esta lectura la hago con muchísimo cariño. Vamos a ver qué dicen los arcángeles hoy para abrir tu lectura. Recuerda que los arcángeles son como los que rigen las leyes del universo, ¿sí? Las que ponen el orden en la creación de Dios o del universo, como le quieras decir. El arcángel Miguel hoy te dice lo siguiente: estás recibiendo inspiración para el cambio. Te estoy mostrando grandes ideas e inspiración para que des el paso y hagas el cambio que será positivo para todos. Déjate guiar en el proceso y espera atento a mis señales. Ten por seguro que estás siendo acompañado en esta transición. Bueno, quiero que ya mismo escribas y decretes lo siguiente: estoy recibiendo inspiración para el cambio. Estoy recibiendo inspiración para el cambio. Porque cuando tú lo decretas, tú atraes esas cosas desde el plano espiritual a este plano mucho más material. Sí, comienzas a transformar la realidad. Por eso es importante que hagas tus decretos y al final, a partir de hoy, vamos a empezar a hacer meditaciones de 2 o 3 minuticos para que te quedes, las escuches. Así sea que las escuches, el subconsciente se toma muchas cosas y de verdad que comienzas a transformar tu realidad y a elevar pues tu vibración. Bueno, entonces recuerda escribirlo. Te recuerdo que esta lectura es general, toma lo que te resuene. Si quieres una lectura privada, en mi primer comentario están mis datos de contacto. Separa con tiempo tu lectura porque me quedan como 5 o 4 cupos o más para marzo. Bueno, esa primera parte sobre tu energía, luego vamos a economía y amor. Me dice: no te culpes, rectifica. Mira que si hay algo que roba muchísima, pero muchísima energía, acá se queda una letra U, de verdad que debe ser para ti. Si algo nos roba muchísima energía es quedarnos masticando. Dicen mis ancestros, mis abuelos, mambeando, o sea, así rumiando mentalmente la culpa. El que hubiera pasado si yo hubiera hecho esto, si yo no hubiera hecho esto. Entonces te está diciendo, eso te está robando energía. Es momento de soltar, es momento de liberar esa situación y de avanzar hacia una solución, ¿sí? Te dice: tus obras revelarán los orígenes. Los orígenes son básicamente pues la fuente del universo. Entonces se está diciendo, a través de lo que tú hagas se expresa la naturaleza de Dios, ¿sí? La naturaleza del universo, de la creación. Entonces, mira cómo actúas, porque eso es lo que estás demostrando que tienes adentro, la clase de energía que hay en ti. Bueno, veamos ahora la lectura de economía que te aconsejan tus guías. Recuerdan que las tarotistas somos brújulas, ¿no? Pero el destino finalmente lo deciden ustedes. Los invito a que mientras barajo se suscriban. Números de la suerte estos días: número 58, número 60, número 68. Tienes que tener en estos días muchísimo cuidado con un mensaje que vas a estar recibiendo o una propuesta que vas a estar recibiendo por parte de una mujer, ¿sí? O de una energía femenina o de una empresa o compañía respecto a un tema de un dinero. Pienso que no es lo que no es lo que están mostrando, no son algo altruistas, no quieren ayudar a los demás. No le siento paz y tranquilidad al contrato, propuesta o mensaje que te vaya a llegar, ¿sí? Tenemos esta carta del 6, me dice que del 6 de bastos invertido, ¿sí? Y esta es una carta que me habla acerca de esto mismo, ¿no? De una deslealtad. Probablemente sea como una empresa, un negocio hechizo, falso, algo que luego se cae.
te muestran o te están mostrando netamente como lo superficial de la información. Entonces hoy día toca tener mucho cuidado. Carta de ventajas superficiales, de deslealtad. Entonces a cuidarte de esas propuestas que a veces parecen súper maravillosas, que te quieren sacar de pobre en 2 días. Recuerda que eso no es tan así, ¿ok? La carta de las de copas me dice que tú vas a tener prosperidad, pero con aquello que te dé paz. Sí, recuerda que el agua siempre representa mucho el tema emocional y esto es un tema de armonía. Lo que te dé paz, lo que te dé tranquilidad, lo que te dé serenidad, eso sí va a ser. Pero esto que se muestra así como tan superficial, tan banal, tan que fundamenta la pereza, sin el trabajo, sin nada, pues eso definitivamente no va a ser para ti. Veamos el oráculo qué cartas te salen, y me dice: los finales son inevitables. Mira que lo que pienso es que algunos de ustedes como que están sin trabajo o finalizaron trabajo en algún lado y están como valorando posibilidades. Les aparece esa oportunidad que no es y les aparece otra que sí va a ser, lo que les dé paz y tranquilidad. Bueno, pasemos ahora al plano de lo sentimental. Iniciales importantes. Los invito a que ya mismo se suscriban. Teníamos ya la U, tenemos la C, tenemos la Q y tenemos la G. Y por acá hay una letra S. Recuerda que puede ser la inicial del nombre, del apellido, de la forma como le dicen a esa persona especial. Tenemos a Tauro, signos importantes, tenemos Leo, tenemos Sagis, si ambos son sagiguiense por su signo ascendente o el Venus, y Piscis. Te invitamos al final a quedarte en nuestra meditación o en nuestras afirmaciones para que puedas como empezar a transformar tu vibración. ¡Wow! Alguien te desea muchísimo. Hay alguien que piensa en ti con unas ganas, Dios mío. Hay una persona aquí que honestamente y tú tienen una química sexual muy fuerte, muy intensa, y pienso que así como está eso allí bueno, esto puede ser bueno y malo porque aquí vemos a 2 personas encadenadas. Entonces, para algunos de ustedes, digamos que la química sexual es una bendición, pero para otros es básicamente lo único que les mantiene unidos energéticamente. Entonces, a veces uno como que no se explica por qué no puede olvidar a la gente, y es porque no ha cortado vínculos sexuales aún con él o con ella. La carta de la reina de copas me dice que tengas mucho cuidado con esta persona, porque podría ser que si aún está contigo también ande con alguien más, ¿sí? Muchas mentiras, muchos engaños. Si vuelve a buscarte en estos días te desea, pero siento que es solo para aquello. Entonces, pues no. De hecho, al lado está la carta de las de bastos, y es una carta que me dice malos inicios, malos finales, ¿sí? Es una carta que me dice que de nada sirve el deseo si realmente el propósito de estar con una persona pues no es sano, no es bonito, que no, nada que ver. Y esta carta de este 9 me indica que lo mejor que puedes hacer es tomar distancia. Yo sé que algunos de ustedes están preguntando, bueno, realmente qué es lo que siente por mí. Si ustedes analizan, aquí las únicas copas que aparecieron fueron las de la reina. O sea, aquí no hay sentimientos, aquí no hay amor. De hecho, aquí hay falsedad de emociones. Entonces, les estoy abriendo los ojos, les estoy confirmando algunos. Y de sexo pues no se puede vivir. También esta carta del diablo de Láker me habla de que algunas parejas, digamos, son así porque su círculo social, sus amigos, sus amigas también se comportan de esa manera, ¿sí? Entonces, el que entre lobos anda, aullar aprende.
Si quieres atraer personas que realmente te amen por lo que eres, que estén contigo en las buenas y en las malas, que no solamente como que te usen sexualmente, tienes que iniciar por mejorar tu amor propio y sentirte merecedor de ello. Nadie recibe de los demás lo que primero no considera para sí mismo, ¿ok? Si piensas contigo en desamor, eso mismo vas a recibir de los demás. Vamos a ver finalmente el oráculo, qué carta te da para esta semana. Y te dice: princesa, tú puedes ser tu propio caballero. Bueno, o princeso. Toma lo que te resuene. Recuerda ir a escuchar tu ascendente, porque si no tu lectura va a quedar a medias. Y si no le conoces, quiero que vayas al video de Libra. ¿Ok? Quédate en la meditación. Recuerda seguirnos en Facebook, Instagram, TikTok, YouTube. Suscribirte, darnos like, activar la campanita, dejarnos un comentario. Nos ayudarás mucho como Refugio Animal. Comparte el video y pues bendiciones. Te queremos mucho. Quédate con nosotros. Bueno, en este momento agradecemos al universo y agradezco al universo por tu vida, por tu camino, por tu andar. Bendigo cada uno de los pasos que des durante estos días, durante cada uno de los días de tu vida. Decreto que la protección del universo, de tus ancestros y de tus guías están siempre contigo. Y te invito a que en este momento comencemos a dar inicio a un camino de afirmaciones positivas para transformar tu vibración y con ello elevar la vibración de la tierra. Hoy vamos a trabajar la confianza en nuestras habilidades. Por eso quiero que ya mismo decretes: confío en mis habilidades. Confío en todas las habilidades que el universo ha colocado en mi vida y ha colocado en mi camino. Confío en las habilidades que me permiten mejorar mi calidad de vida y la calidad de vida de los que me rodean. Veo como en este momento de mis manos y de mi mente brota mucha luz blanca y color morado, magenta, transformando todo lo que hay a mi alrededor, inundándolo de luz, de claridad, de serenidad. Bendigo en este momento cada uno de los pasos que daré, cada una de las decisiones que voy a tomar en los próximos momentos de mi vida. Decreto en este momento que actúo con confianza, con seguridad, con total convicción de que cada uno de mis pasos están siendo guiados hacia un bien mayor, que están siendo un aporte para el progreso espiritual de la humanidad. Confío en mis habilidades. Confío en mis habilidades. Confío en todas y cada una de las habilidades que se me han sido entregadas por amor y para el amor del universo. Decreto que todas ellas, cada día, están en mi vida y puedo ponerlas al servicio de mis hermanos, de mis hermanas, para que nuestro pasar por el mundo sea de paz y de tranquilidad. Bendigo mi camino, bendigo mis manos y bendigo mi mente. Decreto que hecho está, hecho está, hecho está. Y si llegaste hasta aquí, quiero que escribas hecho está en los comentarios. Bendiciones.